Muchas gracias. Vamos a iniciar con esta presentación. El libro que tenemos en esta tarde lleva por título Árbol en llamas. El autor, quien está aquí conmigo, es Ángel Guadalupe Cruz Monroy, a quien agradezco la presencia que tienes, Ángel, para poder compartir con nosotros y este público el contenido de este maravilloso libro. Me voy a permitir dar lectura a la reseña de Ángel, quien nació en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, el 15 de mayo del 2002. Actualmente es estudiante en la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es poeta desde hace 5 años. Árbol en llamas es producto de haber sido ganador del primer concurso de poesía universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el año 2023. Por iniciativa suya, la Gaceta Universitaria creó la sección Atlachinoli, donde mensualmente realiza una colaboración. En esta edición de la feria, junto con la Dirección de Bibliotecas y Centros de Información, Ángel también fue el encargado de las actividades Mural Artístico, Expresarte y Voces de la FUL, me refiero a la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde dichas actividades buscan generar una identidad dentro de la comunidad universitaria, así como volverse un testimonio histórico de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Como parte de esta obra, en este poemario, el autor retoma los temas del amor y el desamor, de la vida y de la muerte, el pensamiento y el sentir, el tiempo lineal y el tiempo cíclico, lo real y lo onírico. Para Cruz Monroy, la posibilidad de identificación se halla en los contrarios. De ahí que su poesía sigue el consejo del filósofo Heráclito al decir: unamos los contrarios, lo completo con lo incompleto, lo convergente con lo divergente, lo consonante con lo disonante, de todas cosas y de una todas. De ahí que en poemas como Cuando Homero una mascota y Epitafio, uno se encuentre cara a cara con la idea de la muerte y al mismo tiempo se percate de alusiones claras a la vida. El lector o lectora advertirá también la cambiante disposición tipográfica, advirtiendo que no se trata propiamente de versos, sino de subdivisiones prismáticas de la idea. Por ello, en poemas como Así te quiero y Lograrás, el cambio de tipografía a cursiva o negrita invita no a romper el poema, sino a reavivarlo. Pausa obligada, consensuada. Esta diferencia en los caracteres no desvía el poema de su curso natural, sino que enfatiza un punto en el que todo el poema se condensa y reafirma. Pero sobre todas las cosas, Árbol en llamas es un poemario que orbita siempre la idea del amor, de ahí que el título mismo de la obra sea una metáfora alusiva al amor. Ángel, muchísimas gracias nuevamente por tu disposición, y bueno, antes de dar paso al contenido de la obra, me gustaría que nos platicaras acerca de la motivación para llevar a cabo este libro. Bueno, en primera instancia la motivación es personal. El escritor casi siempre tiene un impulso creativo, ese deseo de expresar algo, de decir algo, de ir más allá. Y en poesía, pues, retomamos las palabras para darles nuevos significados, para describir cosas que no podemos escribir. Entonces, para mí la motivación siempre ha sido el deseo o el impulso de crear, de hacer algo que no podríamos llamar nuevo, porque casi todos los temas siempre han sido tocados. El amor puede ser abordado por cualquier persona, pero cada persona le da su punto de vista específico. Por ejemplo, recuerdo el cuento de Jorge Luis Borges, Pierre Menard, autor de Don Quijote. Y Pierre Menard se dispone a reescribir palabra por palabra el Quijote, sin omitir ninguna coma, y lo escribe tal cual, ¿no? Pero la idea es que escribe otro libro. ¿Por qué?
Retomemos, por ejemplo, el ideal de libertad o de justicia. Para Don Quijote, hace 500 años, no eran los mismos ideales que para Pierre Menard, que lo escribe en el siglo XIX. Entonces, todos los temas han sido abordados ya, pero nosotros podemos reinterpretarlos o darles nuevas construcciones lógicas o interpretaciones. Muy bien. Ahora, viendo el contenido, también es un libro de poemas. ¿A quién consideras que pudiera ser dirigida esta publicación? ¿Quién consideras que estaría interesado en adquirir tu obra? Bueno, es una pregunta difícil porque nunca escribo pensando en un público específico. Nunca me he propuesto escribir una poesía para jóvenes o una poesía para enamorados. Sin embargo, me he propuesto escribir una poesía que te ponga un poco a pensar. Es decir, no se trata solamente del sentimiento vivo tampoco tiene el fin de que sea la encarnación de un sentimiento muy profundo, sino más bien de una reflexión. Entonces, pues para mí yo creo que el lector puede ser cualquiera, el público puede ser cualquiera. Muy bien, y entonces ya hablando propiamente de la obra, ¿cómo se encuentra estructurado? ¿Qué poemas pudieras comentarnos que estén incluidos? Claro. En realidad Árbol en Llamas es un compendio de poemarios. El primero de ellos es Árbol en Llamas, que da título al libro, y en él el tema central es el amor. Y el amor se expresa a través de la oposición de los contrarios. Por ejemplo, en un poema que les leeré a continuación, que se llama Cuando muere una mascota, se habla en realidad de la pérdida de una mascota, ¿no? De un animalito que es tu compañero. Y sin embargo, aunque no se menciona el amor está ahí. ¿Por qué? Porque es la justificación del poema. ¿Por qué es que le escribiría entonces yo un poema a un perrito que falleció si yo no lo quisiera o si yo no lo amara? ¿No? El segundo poemario se llama Lunario y en él encarna la imagen poética de la luna. Yo aquí les podría hacer un ejercicio y decirles, imaginen una luna, la imagino. Y casi todos nosotros tendríamos en nuestra mente la imagen de una luna blanca, redonda, y si alguien tuviera mayor suerte, pues quizás vería un cuarto menguante o una luna nueva, que es cuando no hay luna. Pero sin embargo, aunque cada una de las lunas que cada uno de nosotros imagina es distinta, estamos imaginando la misma luna. Entonces ese es lunario. Y después está Gotas de lluvia. Y Gotas de lluvia en realidad es un compendio de haikus y tankas. El haiku y el tanka es una estructura tradicional de la poesía japonesa que tiene reglas muy estrictas. El haiku son 3 líneas, el tanka son 5 líneas. Y yo aquí lo que propongo no es una forma nueva de escribir este tipo de poesía, sino de lectura, una nueva forma de leer estos poemas, al demostrar que esos poemas pueden ser leídos de abajo hacia arriba, dándoles un nuevo significado. Y por último está Sendero Solitario, en el que el tema central es la ciudad, la monstruosidad de la ciudad, y lo que hago en el ejercicio de la retórica, empleo metáforas bíblicas o palabras poéticas bíblicas. Entonces también en un momento les leeré algunos poemas donde veremos alusiones claras, por ejemplo, a Caín y Abel, ¿no? Caín mata a Abel y de ahí parte al exilio y funda la primera ciudad. Entonces es como algo curioso que Caín, que es que comete el primer asesinato de la historia según la Biblia, también es el padre de la civilización porque funda la primera ciudad. Bueno. Como lo dijo el profesor Joselito al principio, el poemario tiene una estructuración fluida en el sentido de que los versos cambian de posición. Y también existen una serie de ejercicios, por ejemplo que se llama Ambas Voces, que el profesor Joselito me hará favor de ayudar para que se entienda la idea de lo que quiere ser este poema.
Entonces es ambas voces. Muy adentro, en tus profundidades desconocidas, en mis recodos, sin entrada, sin salida, vive el otro, que siempre ha sido, que siempre ha estado, aferrado a ti como tu sombra, junto a mí en el espejo, siendo siempre parte de tu reflejo, como mi imagen en el lago, mirándote desde el otro lado. Esa mirada me da forma, esa mirada te crea. Es el otro quien me define, es el otro quien te reafirma, muy adentro. En ese abismo que desconozco, en ocasiones lo escuchas, muchas veces lo ignoro. El otro habla, yo lo callo y grito. Este poema fue escrito en realidad en dos voces, porque la primera voz habla en primera persona y la segunda voz habla en tercera persona. Y ahora, el poema puede ser leído de la manera en que nosotros lo leímos, o puede ser leído también de forma separada. Es decir, que en realidad son dos poemas apelmazados en los que dos personas hablan independientemente y de esa conversación puede surgir un nuevo poema. De Árbol en Llamas, yo retomo para ustedes, les comentaba otro poema que se llama Cuando muere una mascota. Este poema yo lo escribo a la raíz de la pérdida de una de mis mascotas, que es envenenada, ¿no? La crueldad del ser humano es desafiante. Y entonces, en una forma de rendirle un culto, en realidad este perrito era un perrito surrealista. Me mordía, brincaba, saltaba, rascaba, destruía. Y entonces yo lo miraba con recelo y le ponía pausas, ¿no? Entonces yo lo ignoraba. Entonces cuando murió el perrito yo sentía una culpa de decir, chin, pude haber sido mejor persona con él. Y entonces escribo este poema. Cuando muere una mascota. Cuando muere una mascota nos volvemos más que humanos. Cuando muere una mascota hay luto en el hogar y el silencio ahonda en un profundo eco. Cuando muere una mascota queda un lugar vacío. Cuando muere una mascota, duele la ausencia de un ser que sigue aquí y que no vemos. Cuando muere una mascota, el color gris tiñe tristes las paredes. Cuando muere una mascota, una parte de nosotros se desprende. Cuando muere una mascota, solo los buenos recuerdos y el amor incondicional quedan para sanar la ausencia. El siguiente poema se llama Mujer atardecida y yo retomo la imagen de la ciudad. En realidad, nosotros venimos del estado de Hidalgo, somos miembros de la Universidad Autónoma del Estado y yo, o casi todos en esa universidad, somos foráneos. Viajamos de los municipios circundantes del estado y llegamos a estudiar a Pachuca. Y Pachuca es una ciudad con poco ángel. Hay más puentes vehiculares que carros. Y el paisaje es polvoso, desértico. Es una ciudad que no tiene, como les decía, mucho ángel. Y yo vengo de Tulancingo, un lugar donde todo es verde, donde es valle, donde siempre está fresco, un lugar precioso. Entonces siempre había visto la ciudad con cierto recelo, hasta que conocí a alguien que me mostró que se podía ver con otros ojos esa ciudad. Y como les decía, Árbol en Llamas es un poemario de amor. Bajas del mediodía y la ciudad se incendia. La muralla de campo que rodea la mancha urbana arde en tu mirada. La ciudad es un monstruo que ha devorado su laberinto, pero a tus ojos es un racimo de luciérnagas que se adelanta a la noche. Arden los árboles en el carmín de tus sueños, y el cielo se aferra al rosa y al malva. Tizón en el que arde mi vida, tu mirada es una respuesta a la vida. Y con estos poemas concluyo Árbol en Llamas y empiezo con Lunario. Como les decía, en Lunario la imagen principal o la imagen poética es la luna, y quizás una breve explicación de la imagen poética o de lo que yo considero que es la imagen poética ayude a entender estos poemas.
en el sentido de que la imagen poética no es una imagen gráfica. Como les decía, podemos imaginar la luna. Pero si esta luna es amarilla, refleja emoción. Si esta luna, o hay un eclipse de luna y esta es roja, evoca otra cosa. Evoca pasión, puede evocar miedo, terror, según se construya. Entonces, por eso, a lo largo de todo el poemario que es lunario, la luna siempre tomará distintos roles y jugará diferentes personajes. Y el poema que voy a leer se llama Corazón que va latiendo. Es un poema completamente musical. Antes les decía que la poesía que buscaba era una poesía que te pusiera a pensar. Bueno, este poema más que pensar canta y más que decir calla, ¿no? Corazón que va latiendo, a tu ritmo vas andando, tocando tu marcha alegre y festiva. Corazón que va latiendo, vamos juntos de la mano a ver aquella luna llena sobre el llano. Corazón que va latiendo, en tu camino encuentro poesía y festejo, emoción y encanto, ardiente fuego y comezón, corazón que va cantando. Y ahora sí, este poema se llama Lunario. Es un poema del que me siento muy orgulloso porque no lo entiendo, ¿saben? Y aunque no lo entienda, sé que dice algo o que algo cuenta. Lunario. Suaves son tus manos, como suave es el sueño. Pasos que caen dormidos, que levitan hasta encontrarse. Pasos entre oníricas voces, que no se detienen sino hasta desvanecerse. En un lecho que navega entre olas cristalinas de vaporosa realidad. Perdón, Ángel, si me permites el comentario, dentro de la escritura de este libro, como se indica o lo mencionábamos hace unos momentos, se pueden observar diferentes posiciones de cada uno de los párrafos. Entonces también eso es algo interesante de la forma en que Ángel está escribiendo este libro. Sí, gracias. Sí, es algo que menciona incluso en el prólogo. En realidad no es algo nuevo, es algo que viene desde hace 4 siglos. Mallarmé empezó a escribir con diferentes disposiciones del texto. No sé si se alcance a ver, pero trata de, ¿cómo explicarlo? No seguir la estructura del poema como lineal, como se podría ver acá, ¿no? Es distinto. Y Mallarmé lo hacía como en un sentido de desafiar, ¿no? Y de innovar también. Pero yo recuerdo una frase que decía mucho Octavio Paz sobre el acto de innovar en poesía, y él decía: puedes leer al poeta más contemporáneo, a tus coetáneos que escriben en este momento, y puedes ir a la poesía de Babilonia o de egipcio y encontrar que son algo completamente nuevo. ¿Por qué? Porque como están tan separados de nosotros, es como si nunca se hubiera visto o si nunca se hubiera estudiado, ¿no? Entonces, pues sí es algo que a mí me gusta hacer, más porque yo creo que va con mi forma de hablar. Yo realmente hablo con muchas pausas, o tartamudeo mucho a veces. Entonces, en ese sentido, y hay algo muy interesante que decía José Saramago al respecto, porque él escribía sus novelas sin puntos textuales, no ponía comas, no ponía puntos, a veces parecía que hacía frases de 4 o 5 líneas, y decía que la conversación es eso, que realmente nosotros no hablamos con puntos y comas. Lo que hacemos es hacer pausas, es hacer gestos, es hacer expresiones, y por eso José Saramago es una lectura a veces complicada, porque pareciera que está hablando de corrido, y él decía: lo hago también porque el lector se ve forzosamente obligado a prestar atención, a leer despacio. Entonces, todas estas cosas que yo hago obligan necesariamente a que el lector detenga su ritmo. Es decir, tiene forzosamente, al saltar de verso y verso, hacer una pausa.
Quizás a la hora de la lectura se vuelva complicado, pero quizás la repetición o quizás después de leer el primer y segundo poema ya se adopta el ritmo y entonces es más fácil entenderse. El siguiente poema es un poema de desamor, es un poema que quizás pesa sobre el pasado y dice: ¿te das cuenta cómo los claveles del amor florido comienzan a marchitarse? ¿Te das cuenta cómo a pesar del tiempo los lugares se mantienen vivos y conservan su magia? Porque aquella banca, aún sin nosotros, continúa mirando los atardeceres, y a un tiempo ininterrumpido los enamorados siguen llegando a ella para compartir sus besos. ¿Te das cuenta cómo el amor sigue avanzando, aunque nosotros nos hayamos quedado varados a mitad del camino? Y este poema también para mí es hermoso, y en realidad mi opinión no importa, la opinión del escritor nunca importa, pero lo que traté de reflejar es eso. El principio del Aleph, que cuenta o narra la muerte de esta persona, Estela, comienza con eso, ¿no? Después de su muerte, el mundo continúa su marcha. Y Borges dice que le conmovió el hecho de que el mundo seguía su inexorable camino, ignorándola completamente a ella. Así los enamorados, por ejemplo, pueden dejar de verse y cada quien su vida, pero se recuerdan, ellos sí se recuerdan. El mundo es el que no los recuerda a ellos, o las cosas. Y para concluir con Lunario, voy a leer Última Respuesta. Porque el amor escapa de mis manos como un puñado de agua cristalina, dejando un rastro de recuerdo. Porque la hoja desprendida no se pierde, sino que emprende camino. Porque el viento que azota es el mismo que mece el follaje y alivia las penas calladas. Porque estás aquí y no estás. Porque el recuerdo duele y el olvido cercena. Porque quizás la vida sea un muro de reflejos que a nuestros ojos escapa. Y les hablaba precisamente de Gotas de Lluvia, en las que les digo que es un compendio de haikus y tankas, en la que propongo una nueva forma de relectura. No al decir que estos pueden ser leídos de abajo hacia arriba, generando quizás no un nuevo poema, pero sí un nuevo sentido. Entonces leeré primero la versión normal y después lo leeré de abajo hacia arriba. Bajo tu sombra veo pasar las nubes llenas de sueños. Jugamos a encontrar formas esas nubes. Formas esas nubes jugamos a encontrar. Llenas de sueños veo pasar las nubes bajo tu sombra. El mar me mira, sus espumas me tocan. Habla su brisa. Habla su brisa, sus espumas me tocan, el mar me mira. Los sueños vuelan entre los pensamientos, aves trémulas. Aves trémulas, entre los pensamientos los sueños vuelan. La arboleda ríe y reverdece. Aquí es primavera. Es primavera y reverdece. Aquí la arboleda ríe. Pluma al aire suelta. Más que pluma es cielo y nube. Cielo y nube suelta. Más que pluma es pluma al aire. Y leyendo este tipo de poesía que les digo que es el haiku y el tanka, realmente sí se pueden leer muchos poemas de abajo hacia arriba
y evoca nuevos significados, ¿no? Este tanka famosísimo que es el de, no me acuerdo el nombre, pero decía, Mao soñó ser una mariposa. Al despertar no sabía si Mao había soñado ser una mariposa o si una mariposa había soñado ser Mao. Y si ustedes los leen al revés, se entiende y se entiende de una forma distinta, ¿no? Entonces, como les digo, no es una forma nueva de escritura, sino es una nueva forma de relectura. Y ya hasta yo le buscaba más y le escarbaba, y había poemas que se pueden leer de izquierda a derecha pasando por los, o sea, como en el árabe, ¿no? Pero ya es muy complejo y a veces no se entiende, entonces dije no. Entonces, por lo que adopté fue solamente por leerlos de abajo hacia arriba. Y ¿cuánto? Todavía. Sí. El último de los poemarios se llama Sendero Solitario. Y como les decía, son alusiones a la ciudad y también son se retoman muchas alusiones bíblicas. ¿Por qué? Porque la Biblia está cargada de figuras retóricas y metafóricas, ¿no? En el Génesis podemos leer: Dios se paseaba en el jardín a la hora de la brizna. ¿Cuál es la hora de la brizna? La mañana o la noche. También como dejándolo sin tiempo, ¿no? Este poema que sigue a continuación, Pasos y Soles, hay dos líneas que dicen: la sangre de Abel sigue llamando a Dios desde la tierra, porque cuando Caín mata a Abel, Dios le pregunta: ¿y dónde está tu hermano? Y Caín le dice: yo no soy su... Bueno, algo le dice, ¿no? El chiste es que Dios se da cuenta, bueno, Dios sabe que miente y le dice: la sangre de Abel me clama desde la tierra. O sea, desde la tierra Abel le clamaba a Dios su muerte. Y así toda la Biblia, está cargada de figuras poéticas. Y hay un teólogo muy importante que se llama Joseph Ratzinger, que después se convertirá en el Papa Benedicto XVI, y él decía precisamente que la Biblia es un libro cargado de poesía y política, pero que en realidad ese no es el tema central, sino que solo son elementos, ¿no? Entonces yo me aproveché de eso para escribir estos poemas. Pasos y soles, soles y más soles, y tras de ellos generaciones, hombres que caminan, que erigen ciudades, que después desaparecen. Caín funda la primera ciudad y también esta ciudad, y la sangre de Abel sigue llamando a Dios desde la tierra. Soles y más soles, desde el primer día caminan como los hombres. El siguiente poema se llama Permanencia, y es un poema en el que el amor salva las cosas, ¿no? Realmente amar es aprender a mirar, y más que mirar es aprender a remirar. Bueno, en español no se escucha bonito, pero quizás en inglés, en el sentido de que nosotros miramos quizás lo mejor ejemplo sea mirar y observar, ¿no? Que son cosas distintas. Observar es detenernos en los detalles, y de esa manera. El amor nos enseña eso, a mirar detalles. Permanencia. Hay un rumor de voces que caminan hasta desvanecerse, pero tú estás conmigo, y lo que se desvanecía reaparece. A tu lado, la transparencia es palpable y se puede atrapar con la mirada. Te detienes a contemplar los ocasos y a tus ojos todo sobrevive. Ya les hablaba de Pachuca, ¿no? No es por hablar mal de Pachuca. En realidad no tengo nada contra ella. ¿No? Alguna belleza tendrá y ya la estoy viendo con otros ojos. Pero en la colonia en la que yo vivo se llama... ¿Dónde vives? ¿Dónde vivo? No vives para ir a los días de tu casa. Norte-sur.
No, se me olvida, se me cae. Es que no voy diario. Es que como ahí digo. Esto se va a hacer Bueno. a solo, que vayas Pachuca. No, es que lo estoy confundiendo con otra colonia que se llama San Cayetano. Bueno, el chiste es que mi colonia, bueno, en realidad mi universidad se llama Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, ICSU. Ese terreno donde se erigió o se construyó mi universidad era un basurero. El gobernador de aquel entonces era el famoso Murillo Karam y les donó la universidad, bueno, el terreno para que hicieran la universidad. Y la universidad erigió sobre ese basurero el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Alrededor del instituto se creó una colonia y en esa colonia yo vivo. El Colosio. Bueno, allí en el Colosio. Pero no se quedaron ahí y siguieron construyendo y construyendo. Bueno, en esa colonia falta el agua 4 días a la semana y cuando llega solo llega 12 horas, ¿no? Entonces es algo horrible vivir ahí, pero pues me queda cerca, ¿no? Entonces yo reflexionando sobre esto me puse a pensar ¿por qué se aferran a eso? ¿Por qué se aferran a construir en situaciones y en lugares tan alejados de la mano de la civilización? En el sentido de que no es correcto, ¿no? Y es un lugar donde todo es polvo, o sea, limpias hoy y ya mañana está lleno, y te hace. Entonces yo escribí este poema que se llama Páramo, en el que quise, pues, hacer catarsis de todo eso que vivo. Bueno, toda Pachuca. Pachuca, polvo. Bueno, Páramo. Árbol encendido a mitad del páramo, vagar de polvo y luminosidad desierta. El cardenal que se posa en la espina del maguey y su canto son el paisaje que se anticipa al alba. Caminos de terracería, sol y mediodía, torbellinos de polvo y tolvaneras de melancolía. Pasos que se desvanecen, arrastrados por el viento. Centenares de pies descalzos, cansados de vagar. Los hombres se han resignado a trabajar la sequía y se han dispuesto a construir casas donde no llega el agua ni hay luz eléctrica, donde Cristo pasó su ayuno y tentación. Entonces, ese poema pues para mí fue catártico, ¿no? A través de él ya veo con otros ojos al Colosio y le encuentro belleza a esas tolvaneras, porque son tolvaneras inmensas. El siguiente poema es Reencuentro y es en realidad un tanka, ¿sí? Y habla sobre esta idea hinduista de la reencarnación y de que es posible reencontrar a la persona que tú amas o que está destinada para ti. Entonces es una afirmación de que es posible, después de esta vida, volver a encontrar a esa persona que amas, ¿no? Reencuentro. Pertenecemos a un tiempo secreto de vidas atrás. Te amo desde aquel tiempo como ahora, ¿no? Y el tanka pues es un poema pequeñísimo, son 5 líneas. Su estructura es súper estricta, en el sentido de que cada línea tiene un número de sílabas exacto, pero William Blake decía algo maravilloso. Decía que escribir haiku o tanka, o poesía occidental, poesía zen, es contener un mundo en un grano de arena. Y hay otra frase maravillosa que dice: como no pude escribirte una carta corta, te escribí una larga. Porque a veces para nosotros es súper difícil condensar todo en pequeñas cosas. Y quizás es más hermoso decir te amo, a decir hoy el sol brilla más porque están tus ojos viéndome, ¿no? Algo así. El siguiente poema es Vuelta y terminamos con Árbol. Vuelta es el poema final del libro. Puede que la luna baje para besar tu frente, que las nubes vengan a arroparte y que el sol se retrase por detenerse a contemplarte.
Puede ser que el recuerdo, con sus tragos amargos y sus tragos dulces, aparezca. Puede ser que yo venga con él y que me aferre a tu cuerpo y en ti perdure, en el correr de tu sangre, en la desnudez de tus hombros, en el frío sudar de tu pecho. Puede ser también que niegues mi recuerdo y al divisar mi llegada cierres la puerta a la medianía de mi presencia, arrojándola a una hoguera de osquedad diciendo: te has perdido irremediablemente. Y esta línea final la retomo de un poema, bueno, se la roba Octavio Paz, un poema que se llama Elegía a un compañero muerto en el frente de Alagón, ¿no? Y en ese poema Octavio Paz le escribe un poema maravilloso, pero entre las líneas más hermosas es: has muerto, camarada, en el irremediable amanecer del mediodía, y brotan de tu cuerpo las manchas de la pólvora. Y entonces al final del poema él dice eso, ¿no? Has muerto, camarada, irremediablemente, callada está tu voz. Entonces, por eso retomo eso y por eso es el final quizás del libro. Y el último poema que les voy a leer esta noche, se llama Árbol y es el poema que le da título al libro realmente. Porque para mí, bueno, por mucho tiempo caí en el engaño de pensar que yo era la primera persona que equiparaba a los árboles con el amor. Y pues no, hay muchísimos. Desde el propio Octavio Paz y muchísimo tiempo antes que él, el poeta Ramón Xirau ya había escrito en catalán: tú com les arbres, no, tú com l'amor, més que l'amor, com les arbres, ¿no? Tú como el amor, más que el amor, como los árboles. Y para mí, me permite, claro, porque aquí en el prólogo creo que lo escribí mejor de lo que podría explicárselos ahora. Y dice: el amor, como los árboles, brota y desde ese instante crece sin detenerse. Símbolo de la vida, el amor, como el árbol, florece, cambia sus hojas, arroja sus frutos, ofrece sombra y abrigo. Amigo de horas calladas, un día sin más, el árbol es agitado por el viento torrencial de una mirada y entonces el árbol arde sin consumirse. Y el poema es Árbol. Pequeño árbol, el amor proveerá para ti vida, y crecerás muy alto y serás eterno árbol. Poemas muy interesantes, Ángel, de estos que nos compartes, y bueno, también ver esa perspectiva, ¿no?, de la relación del árbol con el amor. No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario acerca de estos poemas, que en mi caso yo sí tengo un comentario. Bueno, te lo comento como experiencia, Ángel. Cuando estábamos revisando el contenido del libro, desde tal vez de una perspectiva equivocada, comentaba con el doctor Asael acerca de la estructura. Y le decía, es que está mal justificado el libro, está unos a la izquierda, unos renglones, otros a la derecha. Eso es incorrecto. Y él me decía, no, es que en poesía hay, digamos, otras reglas que nosotros a veces no vemos. O más que reglas, pues hay una libertad, más que reglas, ¿no? Podríamos pensarlo de esa manera. Entonces, para nosotros sí fue algo diferente, te lo confieso, fue algo diferente, porque yo no había visto una obra con esa estructura. Entonces sí fue algo distinto a la hora de estar haciendo la revisión del contenido, más que nada. Pero bueno, ese es un contenido muy interesante y como ustedes lo acaban de observar, pues plasma, ¿no?, muchas de las cosas que tienen que ver el amor en diferentes situaciones. Creo que tenemos una pregunta por allá, no sé, Miguel. Ya sé, no, el de la camisa blanca. ¿Te tienes una pregunta? Sí, tengo una pregunta. Mira, más que la poesía, a mí lo que me sorprende, ¿cómo sabes tanto? ¿Estás bien jovencito? O sea, ¿de dónde, cómo has adquirido ese cúmulo de conocimientos? Sí, es algo que hablaba
en la mañana con la doctora Jessica, porque me decía que pues soy el más joven de los autores que ha publicado mi universidad, y creo que lo voy a hacer por mucho tiempo, porque ya me quedé ahí, ¿no? En esa edad. Tengo 21 años, como Diana tiene 21 años. Y por ejemplo, Diana me acompaña hoy, ella es mi compañera desde la prepa. Y ya desde que nosotros teníamos 18 añitos, 17 añitos, nosotros hablábamos de estos temas en la preparatoria. Y era porque nosotros tenemos un hábito que es el hábito de la lectura. Pero sobre todas las cosas somos curiosos. No, yo no les quiero decir aquí como que tomen un libro y léanlo. No. Cada quien es libre de elegir lo que lo hace sentir bien. Y lo mismo puede ver una película que leer un libro, ¿no? Hace poco escuchaba algo que decía Paco Ignacio Taibo II sobre esto, que decía, pues, si a ti te gusta el hip hop, pues dale, ¿no? No tienes por qué poner un arte sobre otra arte. Pero en este sentido yo elegí esto que es la literatura, ¿no? Y yo lo comentaba incluso cuando fuimos a un municipio de mi estado que se llama Cozochitlán. Todo esto es gracias a las raíces que te da tu propia familia, porque yo desde mis 3 años son recuerdos de mi madre enseñándome ya a leer y a escribir. Entonces desde muy corta edad yo me puse a leer y realmente yo he pensado que no he hecho otra cosa más que leer, ¿no? Pero como les digo a ustedes, nunca sientan el compromiso de leer como la monstruosidad que yo a veces leo. A veces ya hasta me fastidia leer porque leo barbaridades. No lo digo por presumir, realmente lo digo por la pregunta. Soy una persona que se lee 5 libros a la semana. Pero ya, o sea, hay días en los que los mismos libros me dan como recelo en el sentido de decir, no, hoy no. Entonces, esto mismo que les digo, pues es también una advertencia, ¿no? Que no se les haga vicio, porque eso que dicen que la lectura es un amante, es cierto, porque te enfrascas en ella y tomas el compromiso de dedicarle tiempo, bueno, dinero no tanto, ¿no? Pero tiempo y espacio sí. Y hay veces en las que estoy más con el libro que conmigo mismo. Entonces eso sí es un desafío. Ok, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias, Diana. No, pues, Dianita y yo somos amigos. Un comentario sobre ella es que yo la admiré desde siempre porque ella hace un buen de cosas, entre ellas pintar, ¿no? Entonces yo y otra compañera que se llama Montserrat, siempre le decíamos así como de no, sigue pintando. Y ahora, por ejemplo, ella estudia diseño gráfico. ¿Sí? Ah, pues sí, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es que desde que nosotros éramos pues más jóvenes, o niños, o adolescentes, ya ella y yo teníamos esa conexión a partir de las artes, en el sentido de que teníamos una misma sensibilidad y podíamos hablar de muchos temas que quizás con otras personas no. Entonces, pues es mi amiguita y yo le agradezco que haya venido hoy. Bueno, pues muchísimas gracias. Con eso terminamos esta actividad, agradeciendo de antemano su presencia y bueno, también Ángel, te agradezco por esta presentación maravillosa. Muchas gracias a todos.